7:36 hora de Venezuela. Desde Caracas para América nos vamos a Miami, al sur de la Florida en los Estados Unidos, para conversar con Leopoldo Córdoba Romero, médico pediatra e infectólogo venezolano, profesor en la José María Vargas University en Miami. Doctor, siempre es un gusto tenerlo como invitado. Buenos días. Eduardo, un placer estar de nuevo aquí con tu maravillosa audiencia y muy contento de esta invitación porque tenemos meses, por no decir años, diciendo cuándo se va a ver la luz después del túnel. Es una pregunta que nos hemos hecho durante 2 años. Yo no digo qué que me ya dice? salimos del... Ajá. Yo no digo que hemos salido del túnel. Todavía no hemos salido, pero ya estamos casi en la salida. Ya estamos, por lo que se ve, viendo la luz del túnel grande y viendo el paisaje que hay atrás. Caramba, doctor, fíjese algo. Sabemos de qué manera el gobierno de los Estados Unidos, y esta es una noticia de interés, o sea, este es un tema de interés global. El mundo se puso más pequeñito desde que llegó la pandemia, pero sabemos cómo el gobierno de los Estados Unidos, sus instituciones, celan todos los procesos de prevención y de control. Que se tome esta decisión en Estados Unidos de levantar la exigencia de un test de COVID-19 para los viajeros que llegan al país en avión es trascendente. Así como es trascendente que vemos los estadios en las grandes ligas llenos y otros aspectos. ¿Por qué estamos ya más cerca de esa luz al final del túnel? Ok, bueno, primero tenemos que tener entusiasmo, pero tenemos que tener los pies en la tierra y estar claro. La pandemia no ha terminado. La pandemia no ha terminado. Para el día de hoy se contabilizan 540 millones todavía en el mundo. Todavía hay ciudades que tienen 200 y 300 casos diarios. O sea que la pandemia no ha terminado, pero está ocurriendo lo que biológicamente se estaba esperando. Si nosotros vemos las historias de las pandemias, la pandemia que más tiempo ha durado, que duró siglos, fue la pandemia de la viruela, en la época de la conquista, en la época, ¿verdad? En el siglo XVIII, en el siglo XVIII y XIX. Hemos tenido otras pandemias que han sido más cortas. La pandemia de la gripe española duró 3 años también. Pero las pandemias tienden a ir disminuyendo. Eso es como un fuego, una hoguera que tiende a apagarse. O la apagan o se apaga sola. Esa es la historia natural de una pandemia. En la humanidad ha existido muchísimas. Cuando nosotros vemos esta pandemia del virus, este es un virus ARN. Los virus ARN tienden, a medida que va pasando el tiempo, a involucionar, a hacerse menos agresivos. Este señor COVID, pues no se portó de lo mejor, porque sacó la variante alfa, la delta, la omicron, la otra. O sea, el tipo estuvo peleando. Pero ya se está cumpliendo lo que la epidemiología dice, porque esto aquí no es un invento ni es ganas de los países de querer hacerlo. Nadie quiere que haya pandemia, todos queremos controlarla. Pero la vigilancia epidemiológica ha demostrado que el índice de casos diarios, que es los que se infectan hoy en relación a los de ayer, a nivel global ha ido disminuyendo. Eso es una primera cifra positiva. No quiere decir que en países como puede ser Venezuela, puede ser Bolivia, puede ser Argentina, todavía haya un repunte y haya mucha actividad del virus. Estamos hablando de a nivel global. Siempre se dijo que si se tomaban las medidas preventivas, de que si las personas acudían y se vacunaban, la vacuna es la forma como se va a ir mitigando la epidemia. Y cuando vemos Estados Unidos, que tiene una población de más de 300 millones de habitantes y que por lo menos una dosis la ha recibido el 78% de la población, que son 259 millones, ya por allí ya tenemos una inmunidad llamada de rebaño que está llegando. Cuando vemos en Estados Unidos quienes tienen todas las dosis completas, son 221 millones de personas, son 67%. Hay un número que se dice que más del 60% ya disminuye, ya se apaga el incendio. Eso lo ha logrado Israel, eso lo han logrado algunos países desarrollados, en Europa también, porque han mantenido sus medidas y su vacunación. Como bien acabas de decir tú, un país como Estados Unidos, que tiene vigilancia epidemiológica diaria, para llegar a esto ha tenido que, ¿verdad?, que analizarse muy bien. Pero no quiere decir, ni Dios lo quiera, que no pueden en unas semanas aquí o en unos meses decir hay una reactivación y volvamos a tomar las medidas. Eso no está fuera del escenario. Lo que pasa es que es poco probable. ¿Por qué Estados Unidos abre
esa posibilidad, ya no usar máscaras y ya no usar esto, porque ellos han estudiado con sus números, ¿verdad?, que la tendencia es a disminuir. Sin embargo, te puedo decir que en California, Texas y Florida hay 9.000 casos todavía diarios. O sea que no es que, repito, no es que se ha acabado, pero como existe una población, la gran mayoría inmunizada, ¿verdad? ¿Ok? Por eso es que el virus no circula. Eso no es lo mismo que está pasando en Venezuela, eso no es lo mismo que está pasando en África, en Asia, en otros países de Sudamérica, en el cual no tenemos una población todavía que no llega ni a un 50 ni a un 40% de vacunados y el virus sigue circulando y las condiciones sanitarias del país, ¿verdad?, son, ¿verdad?, tétricas. Voy a narrarte algo que leí ayer de la Universidad de Hopkins, un estudio que hicieron, ¿verdad?, en Venezuela sobre las situaciones de salud que tenemos y sobre Latinoamérica también hablan. Y decimos que lamentablemente la pandemia ha traído índices de nutrición, aumento de la mortalidad materna, los hospitales no tienen la capacidad de manejarlo y no hay suficiente cobertura de vacunas. Por eso es que vemos nosotros que esta norma que se está tomando aquí no podemos generalizarla. Tenemos que seguir, dependiendo en el país que vivamos, en la zona que estemos y cómo está la actividad del virus, tenemos que seguir las órdenes de todos los organismos sanitarios. Caramba, doctor, como decimos en Venezuela, usted debe ser un tronco de profesor, es un gran comunicador, tiene eso que llaman carisma, se le entiende facilito. Estamos, para quienes nos siguen también por radio, escuchando y viendo a Leopoldo Córdoba Romero. Él es médico pediatra e infectólogo venezolano, profesor en la José María Vargas University en Miami. Doctor, esta es una pregunta de forma que quizás sea absurda, pero creo que no está de más. ¿Pandemia es igual a cuarentena? Vemos cómo se van matizando y adecuando las medidas de prevención, las medidas de control. Pero, ¿qué pasa con la cuarentena? ¿Donde hay pandemia, hay cuarentena más relajada, más apretada, o sencillamente ya en esta fase, como usted lo ha explicado, un poco o bastante más cerca de la luz al final del túnel, se puede decir que no hay cuarentena? Bueno, eso depende del sitio que estemos hablando, del país para contestar esa pregunta, yo necesito saber cuántos casos diarios hay en la zona, o en el país, o en la ciudad, o en el territorio. Venezuela, por ejemplo, Venezuela tiene ahorita un promedio de 30, 40, 50 casos, a veces baja un poquito, sube. Bueno, eso es lo que nos reportan. Exacto. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que es. Claro. ¿Okay? Ahora, estamos claros que estamos en pandemia porque esta infección pasó a más de 5 países. ¿Ya? Eso es una definición de pandemia. Cuando se extiende una infección a nivel global, es una pandemia, claro que lo es. Va a dejar de ser pandemia cuando nosotros logremos disminuir esa incidencia. Ahora, es diferente hablar a nivel global de hablar sectorialmente. Si nosotros vamos a hablar de Venezuela, tenemos que analizar los casos de Venezuela, pero reales, ¿ok? Porque mientras haya casos, hay que tomar medidas. O sea, la cuarentena no es lo que va a resolver. La pandemia es igual a cuarentena, no. Infección es igual a aislamiento y cuarentena. Porque si estoy hablando de un virus que se transmite por la vía respiratoria, aunque yo sea el único en mi casa y que todo el mundo en la urbanización no lo tenga, yo estoy expandiendo el virus. Yo necesito aislarme y cuarentena. Entonces no puedo definir mi aislamiento y mi cuarentena porque haya o no haya pandemia, sino que ya yo soy un caso y al ser un caso yo contagio a los demás y tengo que tomar las medidas. En el caso de esta pandemia, que es por vía respiratoria, las medidas son las medidas higiénicas, las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de la máscara. Esas son las medidas que existen para poder uno evitar y tratar de romper el ciclo de la infección y de la enfermedad. Esas son las medidas que hay que tomar, haya un caso o 10 casos o nada más que 3 casos en el vecindario. Eso es una cosa. Ahora, las medidas que tome un país en sus aeropuertos, en sus sitios, va a depender de 3 o 4 cosas. No solamente de cómo están los casos, sino que cómo están las condiciones sanitarias del país para cuando yo tenga esos casos o tenga un repunte, cómo los atiendo. Porque la mayoría de los pacientes con COVID o se quedan en la casa o se evolucionan bien. Pero los que se complican, si el medio sanitario del país no es adecuado y no puedo cumplir con todos los servicios, pues voy a aumentar la mortalidad. Entonces, si yo quiero hacer un buen juicio epidemiológico, yo tengo que sentarme con las autoridades epidemiológicas, ver la realidad sanitaria de mi país, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cuántos hospitales? Porque el 70% de los hospitales no están funcionando ahorita adecuadamente en Venezuela. Es una triste noticia, pero es la realidad. Y cifras de aumento de mortalidad materna, como lo dije, y la desnutrición ha aumentado muchísimo. Todo eso, no hace falta que la pandemia tenga números exagerados de casos para que sea un impacto negativo.
porque esto es integral. Esto es un análisis de salud que tenemos que verlo desde el punto de vista epidemiológico, político y social, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el contexto de esto. Habría que sentarse en una mesa y analizar todos estos elementos para poder tomar medidas. No es copiarse de que porque Estados Unidos quitó las máscaras, entonces vamos a hacerlo los demás. Para llegar a Estados Unidos a eso, y estos países lo analizaron, hace unos meses ya se había quitado el uso de las máscaras en los aeropuertos. Sin embargo, eso era discreción. Muchas líneas aéreas dijeron, yo conservo mis medidas, y eso se respeta. Así como una persona en un establecimiento que dice, aquí me entran con máscara porque yo quiero protegerme, porque yo necesito, eso se respeta. Ahora, cuando ya nosotros vemos este impacto, que ya tenemos un porcentaje de protegidos, que ya decimos que llega a casi un 70%, yo puedo disminuir o bajar toda la medida. Ahora, eso lo dijeron ayer, que no iban a hacer PCR. Algunos lo cumplirán, eso se irá cumpliendo escalonadamente. Y en zonas donde haya mucha actividad viral, ahí no se va a suspender. O sea, eso no es una orden y una ley universal. Claro. Y una cosa, profesor, por supuesto, usted no es especialista en diplomacia o en protocolos de Estado, pero una cosa es el test de COVID y otra la certificación de vacunación, porque sería interesante preguntarnos en este momento cómo está la dinámica de los distintos países para seguir exigiendo la certificación de vacuna, ¿no? Bueno, eso es una pregunta importantísima y que no tiene respuesta. Ayer me llamaron por teléfono. Doctor, voy para Australia. Ajá. Voy de Venezuela. Tengo la Sputnik 1, tengo una Johnson que me puse y tengo, ¿qué hago? Y digo, mire, esa adivinanza yo no la puedo responder. Llame a la embajada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Así es. Todas las vacunas son buenas. No hay vacuna mala. Es preferible que sean una más efectiva que otra, es cierto. Pero todas las vacunas cumplen una misión que es producir defensa. Si yo tengo mis vacunas de mi esquema, que fue las que me puse, a lo mejor estoy más o menos protegido. Pero debería haber una aceptación general. Señor, si usted tiene las vacunas que están aprobadas, cualquiera de las aprobadas y las tiene completas, venga para acá. Eso es el deber ser. Por Dios, la salud primero, doctor. Claro. Y si yo digo que aprobé 6 vacunas, bueno, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud aprobó 6. Claro. Cualquier persona que tenga esas 6, su vacuna completa, bueno, yo lo considero que está protegido. Venga, entra al país. Bueno, doctor, como siempre, el tiempo es insuficiente. En una buena entrevista, como siempre, son las suyas. Un gran abrazo, saludos. Saludos y esperemos que la luz no se apague, la luz del túnel. Que sigamos avanzando. Gracias. Leopoldo Córdoba Romero, qué simpático este doctor venezolano, este pediatra e infectólogo, que además es profesor en la José María Vargas University en Miami. Sigan allí, por favor.